¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué ves de esta jornada del día de hoy? Primer punto, esto no es un paro nacional, esto es una extorsión nacional. ¿Y por qué? En Argentina hay 23 millones de trabajadores. Solo sindicalizados hay 4 millones. Y ahora entonces, aún de esos 4 millones, no necesariamente todos quisieron parar. En consecuencia, esto no es un paro nacional, esto es una extorsión nacional. Y dentro de esta situación, dentro del sindicalismo en particular, de que en una mesa chica de 5 personas deciden qué van a hacer de la vida y si van a ir a trabajar 23 millones de personas, eso lo logra una ley que es lo que formó lo que se llama el unicato en Argentina, que hace de que 5 personas decidan por 23 millones de personas. Y encima que ni siquiera las representan. Lo cual el unicato encima ni siquiera es democrático. Entonces todo lo que estamos viendo no es un paro nacional, es una extorsión nacional. Sí, aparte de tener en cuenta que se complica cuando vos tenés la capacidad de parar el transporte, la efectividad del paro queda absolutamente discutida. Y algo que Pancho decía, ayer lo decía también Flor Donovan anoche, insisto, es una metáfora la que voy a decir. La clientela de los sindicatos son los empleados registrados en relación de dependencia. Es lo que menos ha crecido en los últimos 20 años frente al empleo público, el empleo negro. 12 años, la misma cantidad de empleados registrados formales. Esto demuestra esencialmente que no estaría funcionando el sistema. Argentina, a medida que fue cambiando lo que fue de la cultura del trabajo a la cultura de la dádiva, y por lo tanto dejó de crear trabajo y por eso esa transformación, el rol que tenían antes los sindicatos lo empezaron a tomar en los trabajadores no registrados las organizaciones sociales. Y finalmente los dos extorsionando en la calle para cuestiones partidarias directamente o repartirse la caja. Uno, el sindicalismo en Argentina se reparte la caja, todo lo que estamos viendo es un circo para pelearse nada más que la caja de las obras sociales y en lo que son dentro del mundo no registrado, representado si querés por las organizaciones sociales, hasta hace muy poco peleándose en la calle todas las semanas para repartirse lo que era el ministerio, ¿de cuánto era el ministerio que se repartía todo el dinero? Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, acá lo que estamos viendo, el sindicalismo en Argentina dejó de representar al trabajador. Lo único que está peleando es nada más que por la caja, ¿no? Y las cajas, principalmente, por eso tenemos sindicalistas millonarios y trabajadores pobres, ¿no? O por eso, el año pasado que caía el salario y que no se generaba empleo, o los últimos años, o particularmente durante los años del peronismo, ahí ya, fíjate que se corren del juego, no les importa si hay trabajo o no hay trabajo, si cae el salario o no cae el salario, porque el peronismo le asegura algo que es: mira, yo no te toco la caja de las obras sociales, vos no me hagas ruido en la calle. Entonces ese pacto medio mafioso que se tiene dentro del peronismo con los sindicatos hacen de que cambia de color de gobierno y en 4 meses ya intentan hacer 2 paros, como también le hicieron paros a De la Rúa, a Alfonsín y cualquier no peronista. De entre todas las razones que estuve escuchando para adherir al paro, la gente que adhiere, está la caída del salario, que es importante, ¿no? ¿Vos qué ves hacia adelante? ¿Se va a recuperar? ¿Va a estar todo el año así por el piso? Obviamente que para que se recupere el salario, la Argentina tiene que crecer, punto. O sea, se necesita recuperar el crecimiento económico. Y ahí todo el mundo va a empezar a mejorar todos los ingresos. Nosotros lo que vimos fue una Argentina que no crece desde 2011, desde el primer cepo de Cristina, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. En ese mismo periodo la sociedad argentina aumentó en su población 5 millones de habitantes, casi 6 te diría, y en consecuencia tenemos el mismo nivel de producción. Y por lo tanto, si hay que dividir la misma cantidad de bienes con más gente, obviamente cae el salario de absolutamente toda la población. Pero el problema no fue de más población, de hecho, ese jamás fue el problema. Vos fijate que cuando vinieron los inmigrantes a la Argentina, llegaron a representar el 30% de la población en el censo del 1911. Es decir, si lo traigo lo extrapolo a valores de hoy, es como que los inmigrantes en 1911 llegaron 17 millones de extranjeros a Argentina y todos tenían trabajo. ¿Qué pasó? Argentina perdió el modelo económico que generaba trabajo para todos.
Al principio del siglo pasado, absolutamente todos llegaban a Argentina y todo el mundo tenía trabajo. Después, en este siglo, encontramos que este modelo económico destruye empleo, no genera empleo, ¿no? Del que vivimos las últimas 2 décadas en particular, y lo extiendo, si querés, a los últimos 80 años, cuando Argentina abandonó las ideas de la libertad. En consecuencia, tuvo que ya no genera empleo, no que genera crecimiento y colapsó el salario. Y la propuesta del gobierno es salir de este modelo económico, del modelo corporativo, sindicalista que hoy están intentando defender, porque lo que están intentando defender es eso, no cambiar el modelo económico, porque a ellos los hace millonarios. Al resto los hacen pobres y los agarran a todos de rehenes, extorsionan la democracia y agarran de rehenes a todos los trabajadores para no cambiar el modelo porque ellos quieren mantener el gran negocio de las obras sociales. Y aparte siempre se hace, este paro se hace, por ejemplo, en contra de la ley Bases porque atenta contra los derechos de los trabajadores. Y esto es falso. No, digamos, primero la ley, hoy lo decía Antonio Laje y lo comparte, ¿no? Lo comparto. Me parece que Miguel Ángel Pichetto va a tener que explicar qué pasó, porque fue el representante de los gremios en la Cámara de Diputados para modificar la ley de... Ahí sí había una reforma laboral, se concedió todo, quedó en nada la reforma laboral y te invocaron el paro. O sea, o lo traicionaron a Pichetto o Pichetto... Me parece que algo debería decir. No hay modificaciones sustanciales a la ley de contrato de trabajo. Concuerdo, no hay grandes modificaciones. De hecho, lo lavaron bastante para que pase, si querés. Y si querés, me meto en 2 puntos. Primero, sí desarticula bastante lo que son la industria del juicio y particularmente para el microemprendimiento, ¿no? Para el que llega, claro, ¿no? Uno que tiene un microemprendimiento le pide, ¿no? Empieza a generar algo de trabajo, le pide cierto trabajo y de repente te cae un juicio que te hace quebrar cualquier microemprendimiento. En todo eso, esta ley base en cierta medida lo desarticula, pero obviamente no desarticula todo el poder sindical porque no modifica el unicato, la ley de asociaciones sindicales se mantiene vigente y por lo tanto 5 gatos locos van a seguir decidiendo por 20 millones de trabajadores, no modifica por ejemplo, el convenio colectivo, algo ridículo, algo en que está en Buenos Aires, ¿por qué tiene que estar hablando de las condiciones de trabajo de alguien de Catamarca? No modifica este gran curro de las obras sociales en el sentido de que cómo puede ser que el sindicato, que el único objetivo es defender las condiciones laborales, se meta en la actividad privada de la salud. O sea, ellos encubren con el sindicalismo, encubren un negocio que les genera una caja, que son justamente las obras sociales. Si quieren vivir con las obras sociales, que sea con 2 quits diferentes. Uno el quit del sindicalismo y el otro el quit de que se abran una empresa privada y que trabajen como una prepaga. Y compitan. Y compitan, por supuesto, que el DNU sí los obliga a competir. Gracias por venir. Por favor. Un placer verte. Ana Fernández, en San Miguel de Tucumán. ¿Qué pasa allí? Buen día, Nación, niña.